Bueno, ustedes son alumnos de la materia ¿de qué materia son Biología ustedes? vegetal y cultivo de tejidos. Cultivo de tejidos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. De cultivo de tejidos, entonces, bueno, Alejo me estuvo comentando acerca de que está empezando a darle estos temas a ustedes y me pidió algunos temas para hablar con ustedes sobre el cultivo in vitro. Como Alejo ya les dijo, pues yo hace un par de años estoy en México haciendo mis estudios de posgrado y desde que estoy acá he venido trabajando con todo este tema de cultivo in vitro y de plantas medicinales y plantas con interés industrial. Creo que veo por aquí algunas fotos de algunos chicos que estuvieron en una charla conmigo la vez pasada con la profe Sara. Entonces, yo estoy en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, en el Departamento de Biotecnología Vegetal y justamente en el Laboratorio de Cultivo de Células Vegetales del Instituto Politécnico Nacional. Hace un par de años vine a hacer mi estancia de práctica profesional acá en CEPROVI y desde entonces estoy en México, ya hace 6 años más o menos. Justamente ayer cumplí 6 años estando aquí en México. Entonces, hemos venido trabajando con plantas con interés industrial, específicamente con una planta que se llama stevia. Más adelante hablamos de ella. Y con algunas otras plantas con interés medicinal y plantas ornamentales. Algunos anturios, orquídeas, algunas especies de cactus, entre otras. Entonces, la idea, como para no marearlos mucho con todo este tema, es como hablar un poco de los procedimientos y algunas recomendaciones en cuanto a cultivo in vitro. Espero que ya pronto pueda estar en el laboratorio, porque esto de la virtualidad a veces no se nos da y queremos estar en el laboratorio a cada rato. Entonces, para definir o empezar a hablar acerca de cultivo in vitro o cultivo de tejidos vegetales, vamos a empezar definiendo qué es el cultivo de tejidos vegetales. En el momento en que ustedes tengan alguna duda o quieran interrumpirme, lo pueden hacer algún comentario o corregirme, no importa. Entonces vamos a definir el cultivo in vitro como un conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento o crecimiento de células o tejidos en un medio nutritivo y en condiciones ambientales controladas. Estas condiciones ambientales controladas son condiciones completamente asépticas en donde no hay participación de ningún tipo de organismo, aparte del tejido vegetal, de microorganismos, de bacterias, virus, hongos. Nada de esto está considerado dentro del cultivo de tejidos vegetales por las mismas condiciones que se practican en estos sistemas. Entonces, en el cultivo in vitro hay un término muy importante que es a la cual le damos como las gracias a que podamos hacer todo esto en biotecnología vegetal y es el término de totipotencialidad. La totipotencialidad no es más que una característica muy particular que tienen las células vegetales que a partir de una misma célula vegetal con la misma información genética tiene la capacidad de duplicarse, de reproducirse y generar una planta completamente nueva con la misma información genética. Y esto ha permitido que el cultivo de tejidos vegetales sea una gran herramienta en la biotecnología vegetal para muchos procesos o muchos objetivos, ¿no? Principalmente el cultivo de tejidos vegetales se desarrolló con la intención de hacer propagación masiva de plantas, ¿no? Con interés comercial, con interés de algunos cultivos. Sin embargo, hoy en día este interés ha venido cambiando, en donde ya no solamente es propagar en masa plántulas, sino también tenemos algún interés como el de utilizar parte de estas plantas para producir un fármaco, para producir un metabolito secundario, para conservar una especie. Entonces ya no solamente es una intención comercial. Por otra parte,
es importante hablar de algunas fases que tiene el cultivo in vitro o la micropropagación. Y hablamos de 5 fases, de 4 fases esenciales. La primera fase es una fase de selección o de selección vegetal, en donde nosotros tenemos muy en cuenta las características morfológicas y fenológicas que tiene nuestra planta madre. Es donde hacemos una selección de la planta madre, ¿no? Y esta selección se hace a partir de las características físicas, es decir, una planta que se vea sana, una planta que no se vea que tenga algún déficit de nutriente, que tenga una contaminación o tenga síntomas de enfermedades. Posterior a esta selección hay una fase de desinfección o establecimiento, y esta desinfección hay 2 tipos de desinfección: una desinfección superficial y una desinfección más profunda. En la primera desinfección, el interés es retirar todos estos residuos que pueden haber de mosquitas, de polvo, de polen, entre otras, ¿no? En donde utilizamos algunos agentes desinfectantes como son soluciones de agua con jabón o soluciones de agua estéril, donde hacemos un lavado superficial. Y un lavado más profundo, o una desinfección más profunda, es cuando tenemos tratamientos con hipoclorito de sodio, tratamientos con otros agentes un poco más fuertes que tienen la capacidad de penetrar la célula para atacar algunas bacterias o hongos que puedan estar en el tejido, ¿no? Y se utiliza algo que se denomina como el Twin 80 o Twin 20 en diferentes concentraciones. Esto lo que hace es permitir que la célula se permee para que ingrese el agente desinfectante, en este caso hipoclorito de sodio o cloruro eh, cloro de mercurio, que hoy en día casi no se utiliza, dado pues a la alta contaminación que tiene este agente. Posteriormente existe una fase 2, que es la fase de propagación, en donde ya denominamos como una fase in vitro. Cuando hablamos de in vitro, hablamos que está dentro de un recipiente, puede ser de plástico, puede ser de vidrio. Los materiales hoy en día son muy versátiles. Inicialmente material de vidrio, ¿no? Entonces se pueden utilizar tubetes o se pueden utilizar frascos de tipo Gerber, en donde en esta fase de propagación es donde ya se tiene contemplado lo que son medios de cultivo, lo que son otras herramientas para la propagación en masa, ¿no? del tejido vegetal. Aquí en este esquemita, Dumas, pues vemos discúlpame, una sola planta, pero Dumas, discúlpame, sí, tengo hola, una pregunta. sí, Sabemos pues que in vitro traduce en vidrio, pero con el tiempo ese vidrio, pues, o por lo menos en el campo que yo he estado, ha pasado a plástico y como que no es diferente. Pero veo que en vegetal hacen mucho énfasis en el material en el que vamos a sembrar estos explantes y hacen mucho énfasis que inicialmente es en vidrio, porque esos sí. tubetes al principio no podrían ser de plástico, o eso es lo que yo estoy entendiendo, o porque la preferencia porque sea vidrio. Voy a encender mi cámara para poder charlar mejor. Sí, esa es una pregunta muy importante, porque la traducción literal eh, la traducción literal es vidrio, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo se han venido optimizando costos en el cultivo in vitro. El hacer cultivo in vitro no es tan barato, ¿no? Más que todo por el equipamiento del laboratorio. Sin embargo, se ha venido trabajando en este tema de mejorar los costos o de reducir los costos. Y una forma de reducir los costos es cambiar los materiales. Entonces, actualmente el uso de material como el plástico es muy recomendable para cultivo in vitro, porque ya hay plásticos que resisten a las altas temperaturas de esterilización, y ese es uno de los problemas también que existía en principio, ¿no? Que esos plásticos que estaban en los años 50, cuando inició el cultivo in vitro, no resistían, es más, todavía no lo han considerado porque no resistían a una esterilización
tan extrema, no tan profunda. Entonces, actualmente el uso de plástico es una opción muy versátil porque el material es muy económico, ¿no? Y hay tipos de plástico que resisten a las altas temperaturas, resisten a la corrosión de los desinfectantes, porque hay lugares en que no tienen la capacidad de tener un autoclave grande para meter sin fin de material. Entonces utilizan soluciones desinfectantes para su material de plástico, su material de vidrio. Entonces ya son resistentes. Y yo creo que ahí es uno de los, como de los puntos que hay que tener en cuenta para mejorar el proceso cada día. Ir reemplazando materiales, ¿no? Y hoy en día los biomateriales es un tema bastante interesante y tiene aplicación en todas las áreas, y por qué no en cultivo in vitro. Entonces, actualmente vemos que hay cajas, bueno, hay unas cajas que se llaman cajas magenta, que son unas cajas cuadradas de aproximadamente 15 centímetros y son para cultivo in vitro. Hay tubetes que son tubetes de plástico. Ya hay frascos como de los de compota. Bueno, nosotros reciclamos, por ejemplo, los frascos de compota para hacer cultivo in vitro, y hay frascos que son de plástico. Entonces, y una de las limitantes que quizás mucha gente diga, no, pero es que yo no cambio el vidrio por el plástico, es por el tema de, por el tema de la contaminación, que quizás lo podemos ver más adelante. ¿Por qué? Porque el plástico tiene, eh, tiende más bien a resguardar un poco más de esporas, de contaminantes en el proceso de cultivo in vitro. Sin embargo, yo creo que mientras uno siga un protocolo muy establecido o muy riguroso, no creo que vayamos a tener ese problema. Bueno, al menos los porcentajes no son tan altos. Entonces, creo que ahí es la diferencia entre usar uno u otro. Entonces, no sé si te respondí la pregunta o me desvié mucho del tema. No, sí desde, pero sí me respondió la pregunta. Muchas gracias. Ok. Entonces, ya que en esta fase de propagación, ya les comentaba que es donde nos interesa tener mayor cantidad de material vegetal, y no solamente con el interés de obtener individuos, sino también con el interés de tener en particular algunos tejidos, porque en esta fase no solamente se propaga un tejido completo, sino se puede propagar simplemente las células. Y sabemos que en el cultivo in vitro o en la micropropagación existen diferentes tipos de hacer propagación. Hablamos de una micropropagación mediante embriones, una micropropagación sexual o asexual, ¿no? Que eso va a depender del interés que se tenga en el trabajo. Y hay una tercera fase que es de enraizamiento y acondicionamiento, que es muy importante, porque creo que esta es una de las fases más decisivas para determinar el éxito o no de un proceso de micropropagación. ¿Por qué? Porque en la fase de propagación las plántulas están en una condición completamente consentida. Están en una condición en donde tienen absolutamente todo, tienen todos los nutrientes, tienen una temperatura y una humedad óptima para su crecimiento, no tienen agentes bióticos ni abióticos que les estén afectando. Entonces, cuando pasan una fase de enraizamiento y acondicionamiento, es decir, que ya están en una fase post vitro o post in vitro, es decir, que ya no van a estar en el frasco o en el recipiente, ya van a estar en contacto con la temperatura ambiental, ya van a estar en contacto con las condiciones medioambientales, con la temperatura que es exterior, la humedad exterior, los organismos que pueden tener interacción con la planta. Entonces, es un cambio muy drástico de todas estas condiciones, ¿sí? Entonces, el enraizamiento y el acondicionamiento tiene que ser tan cuidadoso de cada una de estos parámetros para que la planta no muera.
Si simplemente se saca del tubete o del frasco, se siembra en un sustrato y se saca a un vivero o a un invernadero, la planta no va a sobrevivir porque es un cambio muy drástico para ella. Y las plántulas salen muy sensibles a cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio de humedad. Entonces, por eso es una fase muy, muy importante. Y por último, ya hay una fase de aclimatación en donde ya se hizo como ese acondicionamiento en la tercera fase y ya hablamos de una fase in vivo en donde la plántula está ya en contacto con su medio ambiente, está en contacto con todas las condiciones exteriores y está en un sustrato que le proporciona de igual forma soporte y nutrientes y demás eh, para que pueda crecer. Entonces, nos preguntamos qué necesitamos para hacer cultivo in vitro o para hacer cultivo de tejidos vegetales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué necesitamos para hacer todo este procedimiento? ¿Ya ustedes han visto algo de cultivo in vitro o más bien de micropropagación, de cultivo de tejidos, o es la primera vez que escuchan sobre estos temas? Buenas tardes, disculpa. Sí, Alejo ya nos había hablando pues en clase sobre el cultivo. Para responder a tu pregunta, creería yo pues que necesitamos el medio, pues con las condiciones que requiere pues el desplante que vamos a trabajar, el desplante y las condiciones pues de asepsia. No se me ocurre más en este momento. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra idea de qué necesitamos? Las Primero que todo, instalaciones. identificar la planta La planta o el explante, sí. o el explante, o sea, tener identificado el explante, pero saber todo sobre ese explante. Cuando te Y refieres a saber todo sobre el explante es, es, por eh, ejemplo, digamos, por ejemplo, los micronutrientes y los macronutrientes que necesita. ok, muy bien, sí. ¿Alguien más? Las instalaciones, o sea, ya Julián nos hablaba de asepsia, Sí, pero también instalaciones adecuadas, o sea, una cámara que sí esté bien aséptica, eh, pues los instrumentos. claro, muy No, bien. no solamente nos podemos quedar en lo que está, digamos, en el producto final, que es el frasco, el medio y la planta o el explante, sino también todo lo que está alrededor, una cámara de flujo, Muy bien, lunetas, todas esas cosas. sí, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Pues yo pienso también que debemos tener claro el objetivo para el cual queremos hacer el cultivo de tejidos. Si de pronto estamos interesados en propagación o necesitamos de pronto producción de metabolitos secundarios en el medio, para que lo que hay que definir si necesitamos de pronto producción de callos o otro tipo de embriogénesis, creo que también sería importante. Muy bien, esa parte es bastante importante más allá como de la parte técnica, ¿no? Porque una vez nosotros sepamos el objetivo de hacer el cultivo de tejidos vegetales, donde vamos a plantear nuestro protocolo a seguir para dar a cumplimiento ese objetivo. Y si, por ejemplo, a nosotros nos interesa un metabolito secundario, quizás los medios de cultivo no van a ser los mismos. Si nos interesa simplemente tener una plántula o un órgano en particular, ya sea solo raíz o ya sea solo embriones, los protocolos y lo que necesitamos no va a ser lo mismo. Entonces creo que es bien importante. Ok. Quiero... ya no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, señor. No, Ah, ¿cómo puedo hacer para ver mi pantalla a la mitad y a los usuarios a la otra mitad? Que cuando les estoy presentando solamente veo mis diapositivas y me siento como raro, como hablando solo. Denle los tres punticos, Algunas. ahí debe modificar los diseños y elige el diseño para que se vea la pantalla partida. Ok, cambiar diseño. Diseño, ajá. Y barra lateral. Si pones barra lateral, se te ve. Ok, Igual si pones eso, si agrandas la diapositiva,
no te vas a ver. Ahí estás viendo, ¿cierto? Ahí ven, ahí sí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Dumas. Pero si la extiendo así, ya no logro ver a los... A los estudiantes. Ajá, tiene que ser así. Bueno, hagámoslo así, porque si no es que siento como si estuviera hablando solo y se siente raro. Yo lo llamo las sesiones espirituales. Sí, no. Bueno, pero así Pero por entonces eso le no se hacemos van a ver preguntas para que no se sienta solo. así no se van a ver las animaciones, pero ahí ven los recuadros de colores, sí. Más, o si quieres, me mandas la diapositiva y yo te presento. Y así tú puedes ir hablando. No, quizás vamos a perder tiempo ahí mientras te la invito. Ahí ustedes ven los recuadros de colores. Yo creo que puedes abajo aumentar un poquito más dale clic, por ejemplo, en ocultar. Ahí Abajo, está bien. y dale abajo donde dice ocultar eso. Perfecto. Sí, así se ve bien. Ok, vale. Entonces, ya después que sus compañeros nos mencionaron algunas cosas que necesitamos para hacer cultivo in vitro, yo les había puesto algo aquí muy general y les faltó algo muy importante. Bueno, los medios de cultivo es lo principal. Bueno, no es cierto, en realidad lo principal es el material vegetal, ¿cierto? Si no contamos con un material vegetal, pues no vamos a poder hacer cultivo in vitro. Si no tenemos un objetivo claro de alguna especie que nos interesa, ya sea por su metabolito secundario, ya sea por su biomasa, ya sea por el interés de conservar la especie, pues es lo principal. Luego de tener ese material vegetal, empezamos ya a plantear algunas cosas que necesitamos, como los medios de cultivo. Y esto es muy importante porque los medios de cultivo son esenciales en el cultivo in vitro, porque son los que nos les van a dar, aparte de soporte. Bueno, sabemos que el medio de cultivo es una matriz inerte que provee nutrientes para las plántulas, ¿no? Para los explantes. Entonces, estos medios de cultivo varían, en donde los más empleados es el medio MS y el medio B5 para diferentes especies. Entonces, estos medios pueden tener una gama de diferenciación entre las concentraciones de nutrientes, las concentraciones de macronutrientes, las concentraciones de micronutrientes. Puede tener diferencias entre la misma concentración del MS, porque en el caso de MS, recordemos que MS simplemente son los minerales o las sales que la planta necesita, ¿sí? Y uno puede mover o puede jugar con la concentración de estas sales de acuerdo a las necesidades de la planta y de acuerdo a lo que se ha reportado para la especie. Y muchas veces, como no se tiene información acerca de la especie, o cuando no se tiene información, lo que normalmente hacemos es empezar a jugar a diferentes concentraciones de MS para ver cuál puede ser la óptima de crecimiento. Entonces, aparte del medio de cultivo, a este medio se le adiciona una fuente de carbono, que normalmente es una pregunta. Normalmente, ¿cuál es la fuente de carbono que le adicionamos a estos medios? Sacarosa. 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 Sacarosa, exactamente. Muy bien. Posterior a esto, ¿qué más creen que se necesita adicionarle al medio de cultivo para el crecimiento óptimo? Creo que en cultivo in vitro no es prudente hablar de crecimiento como correcto o mayor crecimiento o menor crecimiento, sino un crecimiento óptimo. ¿Qué otra cosa creen ustedes que se les debe adicionar? Los micronutrientes y macronutrientes, por ejemplo. Sí, micronutrientes y macronutrientes que ya intrínsecamente tiene el medio MS, ¿no? Acá pone Vanessa que vitaminas. Muy bien, ya, sí, ya estoy viendo acá los comentarios. Vitaminas, exactamente. Las vitaminas son muy, muy importantes para las plántulas porque normalmente las captan de la materia orgánica o la captan del suelo.
pero como en este caso nosotros no tenemos a nuestras plántulas en este tipo de materiales, pues no tienen forma de obtenerlas, entonces hay que adicionárselas. Otros componentes importantes, bueno, ahora que el compañero habla de macro y micronutrientes, ¿cuál es la diferencia entre los macro y micronutrientes? ¿Por qué son macro y micro? Será por las Los cantidades que hay macronutrientes, que adicionar. Por las Eh, cantidades que hay que adicionar, es decir, o sea, por ejemplo, digamos, lo que es NPK, que es como que es uno de los, que sería potasio, fósforo y nitrógeno, que son como los más importantes, pues estos van en grandes cantidades. Mientras que los que son los micronutrientes, que son casi siempre, pues ya otras, ya serían ya son sales o sales sulfatadas, estos van en menor cantidad, en menor proporción. ok, muy bien. Exactamente. La diferencia son la cantidad o las concentraciones que se le adicionen al medio o en un cultivo en terreno ya como tal, la cantidad que requiere de forma natural la plántula. Podemos estar hablando de kilogramos por hectárea o kilogramos por planta y podemos estar hablando de miligramos por planta, ¿no? Dependiendo de la necesidad o el requerimiento de la planta. Algo que aún no han mencionado y que es muy, muy importante son los reguladores de crecimiento o las fitohormonas, ¿sí? Los reguladores de crecimiento o fitohormonas, de forma natural, las plantas la producen. Ellas tienen un mecanismo de autorregulación de estas hormonas para su crecimiento, ya sea para en momentos en que necesita extender más su raíz, cambian estas proporciones, en el momento en que necesitan elongar su tallo, cambian estas proporciones dependiendo de la necesidad de la planta. Entonces, como veo que ya manejan un poco más estos temas, bueno, preguntarles cuáles son, creo que ya van a saber. Estas fitohormonas hablamos de auxinas, citocininas y giberelinas como tres principales de las que se adicionan a los medios de cultivo o las que se utilizan en cultivo in vitro. Sin embargo, también hablamos de ácido abscísico, hablamos de etileno, también son consideradas como reguladores de crecimiento o fitohormonas. Entonces, por último, ya la compañera también nos mencionó algo de la cámara de flujo, de tener algo en el laboratorio y demás, y lo que necesitamos es un laboratorio equipado. Como les dije hace un momento, hacer cultivo in vitro no es tan económico, más que todo por los reactivos, las fitohormonas, las sales y demás, no es tan barato, pero sí hay manera de hacer cultivo in vitro de forma como digamos que artesanal, ¿no? En realidad no necesitamos una cámara de flujo laminar de última tecnología, no necesitamos una balanza súper analítica, sino la cosa es muy básica. Podemos utilizar un mesón en donde tengamos todas las condiciones de asepsia, utilizar mecheros, por ejemplo, y podemos hacer el proceso de esa manera. Sin embargo, como el Colegio Mayor tiene unos laboratorios muy bien equipados, pues no hay ningún problema a la hora de utilizar estos equipos. Una buena cámara de flujo laminar, una buena balanza, todos los reactivos que se necesitan para hacer el cultivo in vitro, lo que son pinzas, lo que son lancetas, ¿qué otra cosa? Bueno, en algunos casos se utilizan mecheros, ¿no? En fin. Hasta el momento, ¿alguna pregunta que tengan? No, en el momento no. Bueno, ahora que les hablé de los reguladores de crecimiento, ¿qué conocen ustedes acerca del balance que se necesita dentro del cultivo in vitro de los reguladores de crecimiento a la hora de tener un objetivo claro? Es decir, si me interesa un órgano u otro, si me interesa que se produzca algo o no, ¿qué conocen ustedes acerca de esta relación? Pues O simplemente depende. adiciono auxina, giberelina, citocininas, así todas o... No, depende de lo que yo requiera o necesite. Yo diría que en el caso del enraizamiento sería entonces una mayor proporción de auxinas,
Si, por ejemplo, digamos, yo quiero un callo, creo que se llama callo embriogénico, una proporción pequeña de auxinas y una proporción pequeña de citoquininas, o si por ejemplo quiero el callo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como el callo solito, pues ya ahí sí adiciono una gran proporción de auxinas y una gran proporción de citoquininas. La de gibrelina no sabría cómo meterla en el esquema, pero más o menos, pues es como lo que Ok, tengo. sí, muy bien. Como nos dice el compañero, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar en el cultivo in vitro, movemos estas concentraciones o estos niveles. Hay un balance como general de estos reguladores. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa tener toda la parte aérea de nuestra planta, es decir, hablamos de elongación de tallo, formación de área foliar, entonces lo que se debe de tener en cuenta es que la concentración de auxina tiene que ser menor y la concentración de citocinina que tiene que ser mayor, dado a que las citocininas se encargan de la división celular y de la elongación celular, ¿sí? Entonces eso permite que haya una elongación del tallo y haya una buena diferenciación de la célula para la formación de hojas, por ejemplo, ¿vale? Y cuando nos interesan órganos como la raíz o nos interesa enraizar, entonces la concentración cambia, ¿no? Necesitamos mayor concentración de auxina y menor concentración de citocinina. ¿Por qué? Porque las auxinas son las que bueno, sabemos que la producción de auxinas en la planta de forma natural se da en las raíces, ¿no? Y en los nuevos pelos radiculares que se van generando a medida que se va diferenciando la célula, es donde se produce la auxina. Entonces la planta tiene un mecanismo de transporte en donde si necesita un poco de auxinas en otros tejidos, la va a transportar mediante los sistemas vasculares. Eso tiene una señalización un poco más compleja. Sin embargo, este regulador, como es el que se encarga del crecimiento o de estimular el crecimiento radicular, por eso se necesita en mayor concentración. Entonces, si nos interesa enraizar, pues la auxina tiene que ir en mayor concentración y la citocinina en menor concentración. Ahora, dentro del cultivo in vitro hay diferentes etapas. Bueno, las que ya habíamos mencionado, que son 4, son como las básicas o las generales. Sin embargo, dentro de cada una hay como unas subfases. Dentro de la fase, perdón, dentro de la fase, dentro de la fase 2, que es la propagación, pueden haber diferentes fases. ¿Por qué? Porque hay medios que no permiten, o más bien hay especies vegetales en donde no es tan sencillo hacer que la planta se elongue y no es tan sencillo que la planta forme raíz en un mismo momento. Entonces, por qué sucede esto? Porque no podemos conservar esta relación entre auxina y citocinina dentro de un mismo medio. O tenemos más alta la citocinina y más baja la auxina, o tenemos más baja la citocinina y más alta la auxina. O sea, no podemos tener estas dos condiciones dentro de un medio. ¿Listo? Por ende, la planta no va a poder estar haciendo todo al mismo tiempo. Sin embargo, hay algunas especies vegetales que son muy nobles y que si con un poco de auxina o de citocinina que detecte en su medio de cultivo, ya empieza esa diferenciación. Entonces, dentro de esta fase de in vitro, pueden existir dos subfases. La primera es donde me interesa generar muchos brotes, ¿no? muchos explantes, y tiene una condición. Entonces, por ejemplo, si vamos a elongar todos mis explantes, pues la condición va a ser mayor citocinina, menor auxina. Ahora, luego se pasa a un segundo medio, y ese segundo medio es para que estas plántulas que ya tengan un tamaño, como un tamaño considerable, lo pasamos a un medio que denominamos un medio de enraizamiento. Y ahí ya le ofrecemos la condición de mayor auxina y menor citocinina, y de esa manera se forman todo el sistema radicular.
esa es una de las consideraciones también que se debe tener en el cultivo in vitro. Y si nos interesa solamente la raíz para hacer raíces transformadas o para hacer cultivo de raíces en sistemas líquidos, pues simplemente con una buena concentración de auxinas, partiendo ya sea de un tejido no diferenciado como los callos, o simplemente tomando un explante y generar la desdiferenciación y formar solamente raíz. Pasando a otro tema, eh, nos preguntamos qué se puede cultivar en cultivo de células vegetales, ¿no? No solamente es tomar un explante o un segmento nodal donde tienen sus meristemos y de ahí van a formar brotes. Esto siempre y cuando solo nos interese propagar de manera masiva una planta. Eh, pero hay otro tipo de estrategias para hacer el cultivo in vitro, ¿no? Hablamos de cultivo de meristemos. Ya sabemos que los meristemos son ese tejido que va a dar la formación de nuevo sistema foliar o de toda la estructura aérea. Cultivo de anteras. Este cultivo de anteras normalmente se hace para propagar especies que son difíciles de propagar, como las orquídeas, y también se hacen para estudios de biología molecular. En el caso de arroz, se utilizan algunos tejidos también para hacer la propagación. Cultivo de protoplastos, cultivo de yemas axilares y cultivo de embriones. Cada uno de este tipo de estas alternativas tiene un propósito dependiendo de lo que nosotros queramos buscar en el laboratorio, ¿no? O en el proyecto que estemos desarrollando. Hasta el momento, chicos, ¿tienen alguna intervención, una pregunta, comentarios? ¿Nadie? No, hasta el momento no. No, no, señor. Por el momento no. Ok. Entonces, luego de que ya hemos hablado de algunas fases del cultivo in vitro, de algunas consideraciones dentro del laboratorio, qué se puede cultivar o cuál es el interés que se tiene, pues les cuento algo rápido de lo que vine a hacer en mi estancia. Como ya les dije, trabajo con stevia, que es una planta de interés comercial y actualmente considerada como una planta medicinal por sus metabolitos secundarios. Entonces hemos estado en torno a trabajos que tienen que ver con cultivo in vitro y mejoramiento del cultivo. Entonces, nosotros trabajamos con, bueno, aquí se ve, voy a agrandarlo mejor. Nosotros trabajamos con stevia, el nombre científico es Stevia rebaudiana bertoni. Es una planta que hace parte de la familia de las asteráceas y tiene gran interés industrial precisamente porque es considerado como un edulcorante natural y en sus hojas, que es donde tienen esos compuestos de forma mayoritaria, que se denominan glucósidos de esteviol. Y pues yo quiero pensar que ya tienen conocimiento acerca de todos los productos que hay en el mercado a partir de esta planta. Y este dulce característico puede ser de 100 a 400 veces más dulce que la sacarosa cuando son purificados, ¿sí? Los dos compuestos mayoritarios que están dentro de las hojas es el esteviócido, que puede estar entre 5 y el 10% en base seca, y el rebaudiócido A, que está entre el 2 o un 4%. Aunque este rebaudiócido A está en una menor proporción, es el que le da esa característica más dulce. No sé si han tenido la oportunidad de probar las hojas de esta planta o probar algún producto que tenga extracto de la planta. Pues la azúcar de stevia, ¿no? La que, pues yo por ejemplo yo tengo varios, bueno, yo en el colegio yo tuve un amigo que era diabético Sí, y pues él tenía los sobrecitos. él tenía el sobrecito de stevia y yo la probé y me sabía súper dulce. Hasta tenía ganas de vomitar y todo. Sí, ¿alguien más ha tenido alguna experiencia con el Yo, uso de... yo tuve una plantica pues yo no, mi papá tuvo una plantica de stevia. Y sí, alguna vez me comí una hoja de esas, sí, es muy dulce, pero también deja un amarguito. Exacto. También, Deja un sabor amargo, un residuo amargo. Yo no sé
si tuvieron la oportunidad, bueno, en realidad no sé si allá llegó la Coca-Cola verde, no, la Coca-Cola con stevia. No sé si Pero la eso, alcanzaron a o sea, probar. pero eso es solo la pregunta, pero eso es solo la hoja, pues porque por ejemplo a mí me supo súper dulce esa stevia, o sea, yo nunca había probado algo tan dulce en mi vida. Sí, normalmente se detecta cuando se prueba la hoja o cuando son extracto de la planta o cuando es la hoja triturada. Cuando ya es el sobrecito, bueno, si te pones a leer lo que dice atrás del sobre, aparte de que tiene los compuestos purificados que los tienen muy, muy pequeños, también le adicionan algún excipiente como dextrina, como otro edulcorante, entonces como que, bueno, no tiene sentido porque utilizan edulcorantes sintéticos y excipientes que, pues, que le quitan como en realidad el valor al extracto de la planta. Pero en esos sobrecitos no se siente tanto ese amargor que dice la compañera. ¿Alguien probó la Coca-Cola o no sé si allá llegó la Coca-Cola con stevia? Sí llegó, pero yo creo que eso realmente como que no tuvo, no sé, un éxito comercial. Yo al menos por mi lado nunca lo alcancé a probar. Sí, acá, bueno, yo por pura curiosidad la probé. Y en realidad al mercado no le gustó, a la gente no le gustó esa Coca-Cola y creo que solo estuvo como un mes en el mercado justamente por eso, porque era aún más dulce que la Coca-Cola normal y al final dejaba un rastro no tan agradable como un amargor y pues bueno, como consumidores no les gustó. Por eso no pegó la Coca-Cola con stevia. Pero hay otros productos que sí la tienen. ¿Y qué es lo que pasa con ese rastro amargo? Este compuesto, que es el que en mayor proporción, ¿no? Aquí está la estructura la estructura química del estebiócido. Aquí vemos que la base de la estructura es una glicona y se le pegan azúcares. Y no solo se le pega la glucosa, también se le pega otro tipo de azúcares. Y solamente se le pegan tres, eh, tres azúcares y está en mayor proporción en la planta, pero este compuesto en particular deja ese sabor amargo. Sin embargo, el rebaudióxido A, si vemos, tiene la misma estructura que es una glicona y se le pega más cantidad de azúcares y por eso es más dulce, pero la proporción o la concentración que hay en las hojas es muy pequeña. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en el laboratorio es que esto cambie, que la proporción del compuesto más dulce sea mayor y que la proporción del compuesto que aunque es dulce pero deja el sabor amargo sea menor. Es decir, que esa relación sea diferente, que el rebodióxido A esté en mayor cantidad y el estebiócido en menor cantidad. Ese fue o ha sido nuestro interés desde que empezamos a trabajar con la planta y utilizamos diferentes estrategias para hacer esto, ¿no? Una de estas estrategias es el cultivo in vitro. ¿Por qué? Porque ya se sabe o se ha reportado que mediante el cultivo in vitro se pueden hacer cambios en la producción de los metabolitos secundarios de las plantas y se pueden conservar en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de esta característica dulce, que es el principal atractivo de la planta, nosotros no solo nos interesamos por eso, sino también por otros metabolitos secundarios que la planta tiene. Y hablamos de compuestos fenólicos y flavonoides, específicamente de tres, que son los mayoritarios que están en la planta: ácido cafeico, ácido clorogénico y rutina. Y estos metabolitos ya se han confirmado mediante algunas técnicas la concentración y es una concentración alta, es decir, que la planta o el extracto de la planta, aparte de ofrecer una alternativa para suplir la glucosa y la sacarosa, también puede tener efectos antioxidantes al que la consuma, ¿sí? Entonces, ahora sí me voy a salir para poder ver el chat y demás. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en principio, acá les voy a presentar una serie de fotos y les voy a ir explicando más o menos fase por fase de cómo llevamos a cabo la propagación y la producción de la planta in vitro. Aquí en la fase 0, que ya habíamos mencionado, que es ¿cuál?
En vivo. Sí, que las plantas están in vivo, es decir, nuestro material Perdón, vegetal, las la condiciones, selección, ¿cierto? eso no sería la asepsia, pues primero hacer la asepsia. La fase cero sería la selección de nuestro Ah, material, La selección. fase 1 sería esa, la de hacer desinfección. La cero sería la de selección de material vegetal, ¿sí? Acá está, si recuerdan el esquemita, si están viendo acá las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. sí. Bueno, entonces la primera fase es la fase de selección de material vegetal. ¿Cómo hacemos nosotros esa selección? Bueno, nosotros aquí en el laboratorio tenemos un espacio que es el laboratorio de cultivo ex vitro, en donde son algunos invernaderos y algunos viveros, unos que tienen control de temperatura, de humedad y otros que simplemente son viveros a condición ambiental. Y lo que nosotros hacemos es tenemos un lote propagado mediante esquejes, ¿no? Mediante reproducción asexual, en donde tenemos un lote de plantas y revisamos una por una para ver las condiciones fitosanitarias y para ver las condiciones de sanidad y las condiciones o las características físicas y fenológicas que tenga la planta. Entonces revisamos, por ejemplo, los tamaños de la hoja, revisamos cómo está el tallo, revisamos cómo está la raíz, revisamos, le hacemos algunas mediciones de los parámetros morfológicos, los tamaños, hacemos unas medidas indirectas para ver qué tan bueno está a nivel de la fotosíntesis, si está haciendo buena fotosíntesis, medición de clorofila, cloroplastos. Todas estas consideraciones se deben de tener previas para poderse hacer una buena selección de nuestras plantas madre. En muchos casos, simplemente lo que hacemos es una observación en donde miramos que no veamos rastros de hongos, no veamos rastros de plantas marchitas, no veamos déficit de nitrógeno, déficit de fósforo, o en algunos casos hay un exceso de estos nutrientes. Entonces, una vez nosotros, bueno, y que no haya plagas como la mosquita blanca que es feliz en el cultivo de stevia, entonces la idea es que estas plantas estén completamente libres de todo esto. Una vez hacemos esta, esta selección, entonces pasamos a la fase 1 y a la fase 2. Bueno, la fase 1 es la fase de desinfección, la fase de limpieza superficial y limpieza profunda. Bueno, aquí no tengo fotos de esa fase, porque es una fase en donde nosotros tomamos esquejes, ¿no? Partes del tallo de la planta. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, como necesitábamos mucho material vegetal, nuestro interés era hacer una multiplicación masiva de las plantas. Y una forma muy rápida o un método muy rápido es hacer una propagación mediante esquejes, una propagación mediante segmentos nodales, ¿sí? Entonces, esta propagación nos permite tener plántulas a cuestión de un mes, plántulas completas, y lo que hacemos después de hacer esa selección de la planta madre, hacer una limpieza con agua, con jabón, con hipoclorito a diferentes concentraciones. Posteriormente hacemos, bueno, en nuestro laboratorio no utilizamos cloruro de mercurio, porque además de que es costoso, pues tiene altos índices de contaminación y manejarlo es bastante complicado. Entonces solamente utilizamos hipoclorito a concentraciones de 1, 2, 3%, dependiendo del material. Y una vez hacemos esto, todo en campana de flujo laminar, tenemos nuestros medios de cultivo, previamente preparamos. Para nuestro caso, no utilizamos ni citocinina, ni utilizamos auxina, solamente utilizamos giberelina. ¿Por qué? Porque la giberelina es otro regulador de crecimiento que ayuda a la elongación del tallo. Y en realidad a lo que a nosotros nos interesaba en ese momento era tener plántulas de buen tamaño. Entonces, nuestro
nuestro medio de cultivo está conformado por una base que es MS al 100%, iberelina, una vitamina que es pantotenato de calcio y fitagel, nada más. Ese es nuestro medio base. Una vez hacemos todo el proceso de limpieza, de desinfección con hipoclorito de sodio, que es esa fase 1, vamos a la fase 2, que es la propagación o la micropropagación. Normalmente nosotros, como vemos aquí en la imagen, utilizamos frascos de tipo Gerber, que son frascos como de compota, y metemos entre 4 o 5 explantes por frasco. Y bueno, en la imagen acá de abajo vemos ya plántulas que ya tienen un desarrollo foliar considerable, no tienen formación de raíz. La formación de raíz en este medio es muy pequeña la raíz que tiene, y por ende hay que pasarlo a otro medio de enraizamiento con auxinas. Aquí vemos el desarrollo a partir, no voy a agrandarlo un poquito. Aquí vemos el explante, que es un segmento nodal, el cual conserva las dos yemas meristemáticas principales. Al conservar esas dos yemas meristemáticas, en realidad son las que van a dar origen a los nuevos brotes, por eso las conservamos, ¿sí? Porque si solamente sembramos nosotros un pequeño segmento del tallo, sin yemas meristemáticas y demás, y aparte no tenemos esa consideración de la regulación de hormonas, y lo sembramos, nunca vamos a obtener nada. ¿Por qué? Porque no le indicamos a la planta qué tiene que formar, si va a formar tejido diferenciado, porque no hay esa regulación hormonal, o porque simplemente no tiene el tejido necesario para poder dar brote a otros, a una plántula o a otro segmento. Entonces, una vez nosotros teníamos plántulas con 2 o 3 segmentos ya nuevos, lo que hacíamos era sacarlo de estos frascos y hacer cortes nuevos. Entonces, a partir de un solo segmento que me generaba 2 brotes, y cada brote me genera 3 o 4 segmentos nuevos, pues ya tengo más plantas para sembrar. Y de esa manera nosotros hacemos la multiplicación in vitro. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto se demoraron pues para crecer? Muy bien. Nosotros tenemos un protocolo en donde una vez se siembra y se evidencia que no hay contaminación, tenemos aproximadamente un conteo de 30 días. Estas plántulas que ustedes están viendo aquí son aproximadamente de un mes y medio, con este tamaño y este desarrollo de la planta. Luego de tener estas plántulas ya en los frascos, ¿qué sigue? Bueno, para el proyecto que nosotros tenemos en este momento, o teníamos en ese momento, más adelante les voy a mostrar a partir de aquí qué hacíamos, pero para seguir el orden de las fases, seguimos con una fase, con la tercera fase, que es la fase de enraizamiento y mantenimiento, ¿sí? Entonces aquí sacábamos nuestras plántulas que venían de cultivo in vitro, y aquí ya vemos una plántula que ya está completamente enraizada, ¿sí? Que tiene un desarrollo radicular considerable. Aquí vemos la plántula de stevia aproximadamente unos 15 días en esta fase, en donde ya desarrolló raíz y ya tiene también un tallo de un grosor considerable para que ya sea completamente independiente. Aquí nosotros utilizamos un sustrato inerte y hacemos riegos con soluciones nutritivas como para no descuidarlas al 100%. Y tenemos una última fase, que ya es la fase de aclimatación, o la fase ya en vivero, que aún nosotros tenemos algunos cuidados en donde le hacemos control de la humedad, porque bueno, aquí donde nosotros estamos en el estado de Morelos, y esto aquí hay épocas en donde la temperatura está entre 38 grados y la humedad entre 50 y 60%, y estas plántulas sufren mucho, ¿no? Bueno, nosotros también. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que esos cambios de humedad no sean tan drásticos,
la temperatura, pues de una u otra manera no la controlamos porque la idea es que se adapten. Entonces hacemos como en diferentes horas del día, le colocamos puede ser un vaso plástico, puede ser una bolsa, ¿no? Le colocamos esto para que se vayan acomodando, se vayan adaptando a las condiciones ambientales. Una vez existe esta adaptación, pues ya las plántulas son completamente independientes y tienen un desarrollo normal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, tengo una pregunta. Me imagino que luego de este proceso siguen haciendo como selección de pues, de las plántulas que presenten como las características más deseables para el proyecto. Aparte de la relación que ustedes están buscando del vertebiócido y el robócido, disculpa, creo que no lo noté bien. ¿Buscan de pronto alguna otra característica en especial en la planta? Bueno, en este caso solo nos interesa esos metabolitos secundarios. Pero no sé si te refieres a alguna característica morfológica o algo por el estilo. Sí, a eso me refiero. De pronto algo que indique, pues, algún indicador pues, que sí le sirve como para que se esté manteniendo como esa producción de metabolitos en especial, o de pronto, no sé, alguna otra característica. Ok. Lo que se sabe o lo que se tiene reportado de esta plántula es que a mayor tamaño al mayor tamaño de hojas, pues podemos encontrar mayor concentración de estos metabolitos. Entonces la idea es que también conservamos, si seleccionamos una plántula madre que sea robusta, que tenga buen tamaño de hojas y demás, la idea es conservar todas estas características genotípicas y fenotípicas, ¿no? Que se van reflejadas en la fisiología y en la morfología de la planta. Entonces, la idea también es conservar estas características aparte de cambiar esa relación de los metabolitos secundarios. Y de todas maneras, si hablamos de a nivel industrial, pues lo que se procesa es las hojas. Entonces, si tenemos plantas muy pequeñas que no producen no tienen un buen desarrollo foliar, pues no va a ser tan interesante y no va a ser tan viable producirlo en campo porque los rendimientos van a ser bajos, ¿no? Entonces, la idea es que los rendimientos en biomasa sean altos, pero que una vez se haga se haga el proceso de purificación y demás de los compuestos, se tenga esa relación que en realidad interesa a la industria. Listo, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya evidenciamos más o menos lo que nosotros hicimos en el laboratorio. Tuvimos algunos problemas de contaminación, sí, al principio, porque bueno, yo llegué de la universidad con no mucha experiencia en todo este tema, entonces los porcentajes de contaminación al principio eran altos. La primera vez que me metí a Campana y empecé a sembrar, a la semana todos los 50 frascos que había sembrado se me contaminaron. Entonces ya uno empieza a reflexionar qué hice bien, qué hice mal, a ser muy consciente de paso por paso, de solución por solución, de ser muy rigurosos a la hora del tiempo en que está en contacto la plántula, el tejido vegetal con la solución antiséptica, en la manera en que manejas los utensilios en la cámara de flujo, la forma en que uno trabaja en la cámara de flujo. Entonces, uno empieza ya a reflexionar sobre todos estos temas y con el tiempo ya como que le agarra el tiro al proceso y ya los porcentajes de contaminación ya llegaron a cero. Ya tuvimos como un éxito a la hora de establecer el cultivo, de mantener el cultivo y de producir las plántulas. Acá me pregunta Carolina Gallego, ¿cómo actúa o qué hacen, cómo actuar o qué hacen ustedes cuando hay una planta o una semilla en dormancia? Pues afortunadamente no hemos tenido estos casos, porque bueno, stevia no se propaga no, tradicionalmente se propaga por esquejes y se propaga por semillas, pero por semillas la viabilidad es muy baja porque las semillas son muy pequeñas y por esqueje pues se tienen muchos problemas de variabilidad genética dentro del cultivo. Pero lo que te puedo decir es que cuando se tienen
estas semillas en esta condición, o las plántulas en esta condición, los niveles de hormonas que están produciendo dentro de la misma planta son muy importantes. Entonces hay que conocer nuestro sistema, conocer la planta, o la especie vegetal, si esta planta produce mucha auxina o si no la produce, si hay que proporcionársela de manera exógena, y los mismos niveles de estos reguladores para que se puedan evitar estos problemas. Entonces, los reguladores hormonales o las fitohormonas aquí juegan un papel muy importante. Daniel Ortiz me pregunta si se le llevó a contaminar el medio. Sí, se nos llevó a contaminar de hongos y de bacterias normalmente. Y de ser así, se puede hacer algo ya, pero pues en algunas cosas ya, pero no, o sea, en algunos casos, pues ya la contaminación es tal que no puede rescatar el explante. Ahora, hay contaminación de contaminación. Hay una contaminación que es por manipulación y hay una contaminación que es del explante. Y hay que saber diferenciar entre estos dos tipos de contaminaciones, porque si es una contaminación por manipulación, bueno, está claro que el problema somos nosotros, ¿no? ¿Y cómo se evidencia que es una contaminación por manipulación? Es la parte en donde se empieza a formar la contaminación en el medio. Entonces, si tenemos nuestros 4 explantes, aquí voy a poner, aquí, en esta imagen, tenemos nuestros explantes. Si el hongo o la bacteria la encontramos en el medio, sobre el medio, en donde no hay contacto con nuestros explantes, el problema fue de contaminación por manipulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay contacto con el explante, es decir, que el explante de por sí ya está libre y ya está completamente aséptico. En el caso de que en realidad la contaminación sea por el explante, porque hay explantes que tienen una carga bacteriana impresionante, normalmente alrededor del explante es donde se empieza a formar esa contaminación, ya sea de bacteria u hongo. Entonces, cuando esto sucede, pues en realidad es el explante. Y si el explante está muy pequeño, imposible, ya no se puede rescatar. Ya simplemente lo que se puede hacer es descartar todo este material. Pero cuando la contaminación es por manipulación, es decir, que en estos espacios muertos que hay en el medio de cultivo hay un pequeño hongo, una pequeña bacteria, todavía estamos a tiempo de recuperar nuestro frasco y nuestros explantes. De manera inmediata, preparar el espacio y con mucho cuidado de no tocar el hongo o la bacteria sin moverlo mucho, porque si es hongo puede tener ya esporas si está esporulado, y tomar con la pinza, ¿no?, ese explante y colocarlo en un medio nuevo, y de esa manera se pueden salvar los explantes. Ahora, si vemos en la imagen de abajo, acá vemos una plántula que ya tiene un explante que ya tiene como una plantulita nueva, ¿no? Es decir, que ya la yema meristemática brotó y ya tenemos un explante de aproximadamente 5 centímetros. Y supongamos que con el tiempo se nos contaminó, ya sea porque el mismo tejido generó una contaminación o por manipulación se contaminó el medio. ¿Qué hacemos? ¿Lo descartamos? Pues no. Aquí lo que podemos hacer es, con una lanceta o con una cuchilla, con mucho cuidado, cortar el explante que está en el aire, ¿no? Y cortarlo en el aire, que no tenga contacto ni la lanceta ni el explante que ya está formado con la contaminación. ¿Por qué? Porque como ya está, supongamos que está en el aire y no tiene contacto con el medio, podemos asumir que todavía está en condiciones asépticas. Entonces, de esa manera se puede rescatar un cultivo. Hay veces que, por ejemplo, bueno, tuvimos algunas ocasiones en que no teníamos mucho material vegetal, solo teníamos 2 frascos y se me contaminó uno, y afortunadamente teníamos explantes en donde estaban ya un poco grandes, y lo que hacía era cortar y volver a sembrar esos explantes. De esa manera pudimos conservar el tejido y el cultivo. ¿En algún caso se les ha contaminado alguna plántula por alguna especie de virus? ¿Cómo se puede identificar si la contaminación es por bacterias, virus, hongos? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, a nosotros no se nos ha contaminado por virus,
o si se nos ha contaminado no nos hemos dado cuenta, porque normalmente los virus están dentro del tejido vascular, ¿sí? Entonces no se evidencian de manera visual como los hongos y las bacterias. Entonces, para saber si hay una contaminación por virus, es sembrando nuestros plantas en un medio de cultivo selectivo, que si no estoy mal, ustedes me van a corregir, no hay un medio selectivo para un virus, al menos que sea mediante un vector, o por biología molecular, si estamos buscando un virus en particular. Pero por contaminación de una bacteria o hongo sí es muy fácil identificar. Si en nuestro medio, por las características morfológicas y por las características de formación de algunos, digamos, los órganos de estos microorganismos, por ejemplo, las bacterias tienden a ser cremosas, tienden a ser de colores, y los hongos porulan muy rápido, entonces vemos como una lana en el medio de cultivo, entonces así podemos diferenciar si es bacteria o si es por hongo. Por el virus, pues ya es un poco más complejo. Muchachos, ¿puedo regresar en 2 minutos? Regálenme 2 minutos, por favor. Mientras tanto, pueden ir pensando en preguntas. Leo, más tranquilo, acá los muchachos ya están aquí llenos de preguntas. Alejo, Dime, vale. soy Carolina Alejo. ¿Es cierto que ese muchacho está con, ¿cómo es que se llama? Con Yamit en México. Sí, él está con Yamid, con Antonio. Ya, con razón se me hacía La conocer esa él cara. en el Instituto Nacional, en el Instituto ¿cómo es? Tecnológico Metropolitano Nacional, de Morelia. Ya. Con razón se me hacía conocer esa cara y yo, y ese muchacho, yo lo he visto en alguna foto. Las fotos con Antonio. Yo, ese muchacho, yo lo he visto. Sí, sí, es el mismo. Ay, listo. Se pueden pensar eso a futuro, cuando salgan a práctica, si les gusta el tema vegetal, allá son bien recibidos. Alejo, yo tengo una pregunta. Dime, Vane. O sea, ahorita él nos estaba mostrando como él de una, pues después de que crecía como en el medio de cultivo, de una lo pasaba como a tierra para que empezaran a crecer las raíces, pues para que se diera el El enraizamiento. enraizamiento. Ajá. Eso es así, pues eso se pasa de una, pues, ¿cómo hace para que... Regresé. Bueno, ahí está para que le pregunten. Dumas, Vanessa Hola. está preguntando cómo es el tema de enraizamiento. Si se Sí, pasa de una vez al suelo, si se pone en suelo estéril, cuéntales un poquito más de esa fase de enraizamiento que yo sé que más adelante la vamos a ver, pero hay una duda ahí de cómo pasar de los recipientes de vidrio con agar al suelo de una vez. Porque Es que sí, Alejo, él ya me dijo suelo normal, hay que esterilizar, hay que hacer un proceso. Miren el tema de los vasitos que yo se los decía, ese es el primer enraizamiento y ya Duma les va a explicar más a profundidad. muy bien. Sabiendo que como... la pregunta, o sea, yo entiendo que la tierra es estéril y que después les dan como unos tratamientos con nutrientes para que el cambio no sea tan brusco, pero es que igual pues la planta va a cambiar pues de una situación como completamente estéril, es como prácticamente un bebé y ya se está llevando a la tierra, pues que es estéril, yo sé, pero es que igual va a estar, o sea, va a cambiar mucho la temperatura y como ese sustrato que estaba teniendo antes al que va a tener en la tierra. Sí, pero tu pregunta concreta es ¿cómo es el proceso o cómo se da el enraizamiento o... Que cómo se hace para que la planta como que no se muera en ese proceso de pasar del medio de cultivo pues en el frasquito a pasar a la tierra. Pues de como la adaptación, como que tienen que hacer para que esa adaptación sea buena y la planta no se muera. Sí, ok, bueno. Como ya les había mencionado, esta fase es una de las más
claves para el éxito del proceso. Porque si tenemos un proceso de propagación exitoso, sin contaminación y todo, pero llegamos allá a tenerlas a invernadero, a sacarlas y se nos mueren, pues no hay éxito, ¿cierto? Si el interés es propagarlas de manera en vivero o invernadero. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nuestra plántula ya venga con un desarrollo radicular básico, ¿no? Es decir, que ya empiecen a haber algunos brotes radiculares o que tenga una formación de la raíz ya establecida. ¿Por qué? Porque ese es el tejido que en realidad te va a, a dar el éxito de la supervivencia de la planta. Porque si nosotros pasamos nuestro explante sin raíz, sino simplemente un explante, supongamos de 10 centímetros de cualquier planta a sustrato, aparte de que este está estéril, es un sustrato inerte, en algunas ocasiones tiene un poco de materia orgánica, pero si lo pasamos y nuestra plántula no tiene raíz, no va a sobrevivir. Esta plántula se va a morir. ¿Por qué? Porque mientras esté en frasco, en medio semisólido, eh, la adquisición o la absorción de nutrientes no solamente se da por la raíz, ¿sí? Se da también por otro tipo de tejidos. Y como ustedes pueden ver en el tejido in vitro, que las plántulas no tienen raíz, sino que solamente están en contacto con el medio, hay una toma de nutrientes en esa base del tallo, por decirlo así. Pero en el caso del sustrato, no va a pasar lo mismo, porque al sustrato como el sustrato no es una matriz permeable como quizás lo es el sustrato semisólido. La plántula en este caso necesita una raíz para poder profundizar, para poder estabilizarse y para poder tener una correcta absorción de nutrientes. Entonces es principalmente eso, que la plántula tenga raíz y garantiza que haya supervivencia de nuestro individuo. Si no lo tiene, es muy, muy difícil. Ahora, esto cuando se pasa de cultivo in vitro a sustrato, porque cuando uno hace una propagación tradicional por esquejes, nosotros lo que hacemos es tomar aquí como lo vemos en la foto de la fase 3, aquí este pequeño explante no tiene raíz, ¿sí? Aquí ese pequeño explante, supongamos que se cortó de- del ápice de nuestra planta y se sembró, ¿sí? Pero estos explantes ya vienen con una adaptación al medio ambiente. Estos explantes ya vienen adaptados a las condiciones medioambientales. Entonces, es un explante que ya tiene un tallo de un buen grosor, que ya tiene un desarrollo foliar, que es un explante que está fuerte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, al sembrarlo, inmediatamente él empieza a desarrollar en cuestión de 10 días, ya tiene raíz, ¿sí? Pero en el caso de plántulas que vienen de cultivo in vitro, no sucede así. Son plántulas que en realidad lo óptimo es que ya vengan con un poco del tejido radicular que va a ser la base para que pueda absorber los nutrientes que necesite. Y otra condición muy importante es la solución de riego, porque en algunas ocasiones simplemente lo que se hace es regar con agua, pero esto limita también el crecimiento y el desarrollo de los explantes nuevos. Entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio in vitro es utilizar soluciones nutritivas. Estas soluciones nutritivas tienen concentraciones de fosfato, tienen concentraciones de nitrógeno, bajas o altas dependiendo de la necesidad, y hacemos los riegos con estas soluciones y eso permite que la plántula responda de una manera más rápida a la hora de desarrollarse y a la hora de adaptarse a las condiciones ambientales. Ok, vale. Entonces, ¿de dónde íbamos? Bueno, ya les había hablado sobre esta fase. Y, bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, ahí me interrumpen si tienen alguna pregunta. Entonces,
A nosotros en el laboratorio no solamente nos interesa la producción masiva de las plántulas, que es como, bueno, si es la base de la investigación o del grupo de trabajo, pero también quería comentarles que en el cultivo in vitro hay una gran diversidad de estrategias y de equipos para hacer cultivo in vitro, ¿sí? Hay diferentes tipos de micropropagación y hay diferentes tipos de como de recipientes para hacer la propagación de estas plántulas. Normalmente, de forma tradicional, la propagación o la micropropagación se hace en sistemas semisólidos, que son los que hemos visto durante la presentación y los que hemos estado hablando, ¿sí? Pero hay unos sistemas que son sistemas líquidos, es decir, que no necesitamos adicionarle fitagel, que es el que hace que se crea esa matriz permeable, ¿no? Esa matriz semisólida, y no utilizamos este agente, sino que simplemente utilizamos medios líquidos, ¿no? Agua, las soluciones nutritivas, las vitaminas, los reguladores de crecimiento, y metemos nuestras plántulas en estos sistemas. No sé si ustedes han visto el cultivo de raíces transformadas o el cultivo de raíces solas en un sistema líquido, ¿no? Es decir, que tenemos un recipiente como un matraz, una solución, y ahí está el tejido reproduciéndose. Otra opción dentro del cultivo es obtener células desdiferenciadas, es decir, callos, y irnos por la producción de células vegetales en matraces. Esto se hace en medios líquidos, después eso se va a reactores y demás, ¿no? Pero eso es otra línea. Nosotros trabajamos con las líneas de sistemas de inmersión temporal, y son sistemas de micropropagación in vitro de manera líquida, ¿sí? O sea, no utilizamos fitagel. Entonces son estos recipientes, son recipientes de vidrio que están interconectados por mangueras de silicona, y en un medio, en un frasco está la solución nutritiva y en otro frasco están los explantes. Es decir, que no están todo el tiempo en contacto con el explante, con la solución nutritiva, sino por diferentes tiempos y diferentes ciclos de inmersión. Aquí en esta fotografía vemos cómo es el desarrollo de la plántula en estos sistemas. Aquí, por mencionarle algunas de las ventajas, es que son sistemas que permiten que las plántulas crezcan más, ¿sí? Porque son recipientes que miden aproximadamente 25 centímetros, entonces podemos tener plántulas más grandes. Y si vemos aquí en estos sistemas son frascos de 10 centímetros, ¿no? Y no pueden crecer mucho. Al ser frascos más grandes y al haber una inmersión temporal de líquido en un medio, de un frasco al otro, hay una transferencia activa de gases, en donde el oxígeno juega un papel muy importante al desplazar todo, el CO2, perdón, juega un papel muy importante al desplazar el oxígeno, y de esa manera esta interacción entre los gases permite también que haya un correcto desarrollo de las plántulas. Esto por mencionar algunas de las ventajas. Entonces, aquí vemos unas plántulas de stevia propagadas en los reactores de inmersión temporal, y lo propusimos como una alternativa para poder tener más material, o sea, propagación en masa, y también para corregir algunos problemas que se generan en el cultivo in vitro, como es el exceso de agua o la vitrificación de los explantes. Entonces, lo que nosotros hacemos es que partimos de estos explantes y los echamos en estos recipientes con el mismo medio de cultivo, solamente que no le echamos fitagel. Entonces esto está controlado por un sistema automatizado, en donde por 10 minutos cada 12 horas hay una inmersión de este líquido a los explantes, y se bañan, ¿no? Se empapan de la solución nutritiva, y cuando acaben estos 10 minutos, esta solución retorna
al frasco inicial y de esa manera se alimentan las plantas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la ventaja o cuáles son otras ventajas que se tienen a comparación con el medio tradicional, el medio semisólido? Una de estas ventajas es el tiempo, el tiempo en que las plántulas crecen. Nosotros tenemos plántulas de 25 centímetros en 21 días y para obtener una plántula de 25 centímetros en un frasco un frasco de compota, aparte de que el espacio no lo permite, para tener una plántula muy grande se necesitan más de 3 meses. Entonces estamos reduciendo el tiempo, o más bien se reduce el tiempo de crecimiento al haber un contacto directo con el medio, con la solución líquida. Al ser este líquido, permite que haya se me olvidó, una absorción activa de los nutrientes, es decir, que hay un mayor aprovechamiento de estos nutrientes cuando comparamos con este medio, como esto es un gel, una especie de pared permeable. Esto crea una barrera también en la absorción de los nutrientes porque el mecanismo es diferente. Y de esta manera las plántulas crecen con mejores condiciones morfológicas, que también es uno de nuestros objetivos. Entonces, esto es un esquema que desarrollamos de cómo funciona el sistema, en donde esto tiene un programador, tiene un compresor de aire, tiene unas válvulas y unos filtros para evitar la contaminación, en donde por medio de una presión de aire del recipiente A, el líquido se mueve al recipiente B. Aquí en el panel 2 vemos ya cómo el líquido está completamente en el medio de las plántulas. Hay una inmersión y una alimentación de las plántulas. Y por último, nuevamente con otro flujo de aire que llega al contenedor B, el medio por presión se retorna al contenedor A. Y de esta manera se hace el ciclo de propagación o de micropropagación por sistemas de inmersión temporal. Quizás los chicos que estuvieron conmigo en la charla con Sara, no recuerdo si les comenté algo sobre esto. Y creo que sí les mostré este videito. Aquí les presento cómo funciona este sistema. Este es el pequeño espacio que tenemos en el laboratorio para propagar. Aquí vemos aproximadamente 10 sistemas de inmersión temporal. Estamos observando cómo el medio pasa a alimentar las plántulas. Y si escuchan, bueno, no sé si están escuchando, aquí hay lo voy a repetir, un burbujeo, y ese burbujeo permite que haya un intercambio gaseoso. Cuando acabe el tiempo de inmersión, otra vez el flujo de este medio está pasando al recipiente A, ¿no? Y así las plántulas van quedando de manera como no seca, ¿no? Porque pues igual quedan residuos de agua, pero van quedando sin el líquido en el recipiente inicial. Y esto es una de las alternativas de micropropagación que actualmente se están utilizando para propagar de forma masiva las plántulas de cualquier especie vegetal. Actualmente nosotros propagamos alrededor de 10 plántulas por cada frasco y pues bueno, aquí en esto solamente sembramos 4. Aparte, bueno, ya hay algunos reportes en donde no solamente son 10, sino que se pueden sembrar hasta 60 plántulas por frasco, entonces vemos que los rendimientos son distintos. Y actualmente lo que es Costa Rica y Cuba son los pioneros en la micropropagación vegetal, son los más tesos que hay en toda América acerca de estos sistemas. Y allá, por ejemplo, no utilizan, bueno, utilizan también estos sistemas, pero ellos han llegado al punto de utilizar los garrafones de agua, garrafones de 20 litros, como contenedores de plantas, de especies de plátano, de especies de café, de especies de piña, en donde hacen los sistemas de inmersión temporal para propagar miles y miles de plantas a nivel industrial. Entonces, de mi parte, eso es todo, chicos. Era lo que les quería comentar. Quizás la charla fue muy general para ustedes porque veo que tienen conocimiento ya de algunas cosas. Yo tengo una pregunta.
En el medio líquido, la planta cómo hace como para sostenerse o ir creando como su estructura, es que no se me da como la impresión de que el agar y la tierra le da como cierto sostenimiento para que la planta pueda como crecer de cierta manera como derecha. Entonces, cuando es así con este medio líquido, ¿cómo sería como ese sostenimiento para que ella pueda crecer con la estructura firme? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y uno de los parámetros que logramos optimizar en estos sistemas fue el volumen del medio, porque aquí los volúmenes iniciales eran de 500 mililitros por frasco. Entonces esos 500 mililitros era casi la mitad del frasco. Entonces veíamos que cuando había una inversión, las plántulas se revolvían entre sí, y cuando empezaban a crecer, crecían enredadas. Entonces era un problema, ¿no? Porque para separarlas salíamos perdiendo material porque se quebraban, pues nos tocaba sacrificarlas y demás. Entonces lo que hicimos fue reducir el medio a la mitad y ya con eso corregimos el problema de que se enredaran entre sí. Pero ¿cómo hace la planta de manera natural para crecer como de la forma en que nosotros lo conocemos? Hay algo que se llama dominancia apical. Esta dominancia apical está dado simplemente por la luz. Sabemos que las plántulas al necesitar, al necesitar alimento mediante la transformación química de la energía solar para poder producir todos sus alimentos, lo que hace es poder necesitar captar luz. Entonces, normalmente, a nosotros establecerle estas líneas de luz, ellas como de manera natural buscan tener o captar la mayor cantidad de energía lumínica. Entonces, a eso lo llamamos dominancia apical. Aparte de esa tendencia a crecer hacia arriba, digámoslo así, gracias a la luz, eh, tienden a crecer de manera recta. Entonces ahí es donde nosotros no tenemos ese problema en estos sistemas para que crezca así. En cuanto al desarrollo de la raíz, en estos sistemas el desarrollo radicular se forma al 100% y bueno, también tiene otra consideración cuando es en sustrato, pero se da por la dominancia apical de las plantas. Entonces se da por la respuesta como a un estímulo que es la luz. Ah, listo, Exacto. muchas gracias. Exactamente, se da respuesta a estímulo de la luz. Listo. No, Dumas, muchísimas gracias. Yo creo que a los muchachos y a las niñas les sirvió mucho como este recorderis de lo que hemos ya visto en clase. Pues claramente los estudiantes ya tenían una noción y bueno que empezaban a encontrar lo que íbamos viendo en clase con tu experiencia ahí, la stevia. Y bueno, creo que lo único que nos falta a nosotros realmente del curso es tener las técnicas de cultivos in vitro. Pues tú ya nos mostraste una técnica que ustedes en el Politécnico llevan utilizando mucho, tienen mucha experiencia en el uso de estos bioreactores y que pues, realmente podríamos mirarlo como una oportunidad también de a futuro trabajarlo en conjunto. Como sabes, acá hemos trabajado casi siempre es en medios sólidos, no hemos realizado tantos trabajos en líquidos y bueno, puede haber una posibilidad de mirarlo a futuro también, Dumas. Muy bien, pues bueno, yo espero que haya sido de su agrado, no los haya aburrido, quizás ya los temas ya los habían repasado antes. Bueno, no sé si me tomé más tiempo del que me habías dado, no sé cuánto duró. Igual las preguntas fueron muy buenas, les despejaste algunas dudas que tenían y no, me gusta que ellos puedan ser así tan participativos y te vayan haciendo este tipo de preguntas que de pronto con esta pandemia no hemos podido ingresar al laboratorio, pero ya están dándose cuenta de lo que les va a esperar. Sí, y bueno, no solamente la parte técnica, la parte de los cálculos también es otro chicharrón, porque no es solo agarrar el reactivo, hacer la solución y mezclarlo, porque como las concentraciones son tan bajas, a veces los cálculos se hacen muy tediosos. Y al principio sí fue bastante complejo para mí, porque pues, bueno, no llegaba con mucha experiencia y me tocaba ir a molestar al doctor con el que trabajo, pues la verdad es que no sé cómo hacer este cálculo, ¿no? Y pues es válido no saber hacer esas cosas. Y los cálculos son bien importantes porque
pues como ya vimos, la regulación de las fitohormonas son esenciales para el crecimiento y si no se saben, si se hacen mal los cálculos, pues quizás no vamos a tener una plántula completa, sino que vamos a generar ahí una cosa rara en el cultivo. Listo, no sé si de pronto tengan otra duda, niñas, chicos, que le quieran hacer a Dumas. ¿En qué semestre están? En el quinto más o menos. Todos están en el cuarto, quinto. Pues chicos, con mucho gusto, cualquier duda, pregunta que tengan, me pueden escribir a mi correo, le pueden preguntar a Alejo como gusten, estoy a la orden. Muchas gracias, Dumas, por tu ratico, por tu espacio. Gracias por compartir tu experiencia con los muchachos. Y no, vamos a ver si a fin de semestre te invitamos porque hay algunos proyectos de aula que vamos a hacer en propuestas. Entonces vas a ser uno de los evaluadores para ver cómo Muy aprendieron bien, a fin de semestre. ¿Listo? muy bien, vale. Estoy al pendiente entonces. Gracias, Dumas, por el espacio. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles. Listo, Alejo, muchas gracias. Y gracias a Dumas. Muchas gracias, Dumas. Gracias, profe. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, feliz día. Gracias, que estén Hasta bien. luego. Feliz día, que Chao. estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Dumas, muchísimas gracias. La charla estuvo muy, muy buena. Dumas, yo te iba a preguntar una cosa Con antes, mucho qué gusto. pena, pero Gracias. Sí, es sobre micropropagación. sí, dime. En el caso, por ejemplo, de la micropropagación de anteras, o sea, se utilizaría, digamos por así decirlo, este método parecido, que tú lo Sí, mencionaste. en el caso de anteras, lo primero que se hace es identificar el órgano, ¿no? Al identificar las anteras y Sí, los medios de cultivo son diferentes y la desinfección también, porque como son órganos muy delicados, si no estoy mal, en las anteras están algunos aparatos reproductores, creo que está el polen, ¿no? Entonces es muy pequeño el manejar estos órganos. Entonces la desinfección es compleja, que se hace con soluciones también de hipoclorito, pero con cuidado a no perder el material, porque es muy pequeño, entonces tienes que utilizar algún equipo como el estereoscopio, que te ayuda a aumentar la visión de estas estructuras. Y la siembra también es diferente porque ya no utilizamos un tejido tan grande como un segmento nodal, sino que es como esparcir gotas de la solución en el medio de cultivo, entonces al ser muy pequeñitas. Entonces, pero el resto del proceso es similar, los tiempos sí varían mucho porque el cultivo de anteras es muy demorado para que pueda reventar una estructura ya como más desarrollada se tarda mucho. Y las necesidades de los reguladores de crecimiento también son otras. Pero el proceso en general es el mismo. listo, Dumas, listo. Muchísimas gracias por todo, igual que es muy bien, profe, hasta luego, que esté muy bien, muy bacana la charla, Dumas, felicitaciones, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Alejo.